Hola chicos, vamos a comenzar con el orden enterobacteriales, que agrupa la mayoría de los bacilos gram positivos fermentadores rápidos de la glucosa que se aíslan frecuentemente en el laboratorio. En cuanto a la taxonomía, o sea, hay actualmente una discusión en cuanto a este orden y familias, porque el nombre del orden como enterobacteriales se utiliza desde el año 1992 de acuerdo a las reglas del Código Internacional de Nomenclatura Bacteriana. Hay un código internacional con diferentes instancias normadas que son los que indican de qué manera se le coloca el nombre a un microorganismo. Sin embargo, la última edición del Manual Berge de Bacteriología Sistémica indica que el género tipo del orden es el género Escherichia, al igual que el de la familia Enterobacteriaceae. El nombre de Enterobacteriaceae, que era como se conocía a esa familia, va en contra de todas las normas del Comité Internacional de Nomenclatura Bacteriana, y la derivación original, o sea, de dónde salió ese nombre, es incierto, ya que fue impuesto por razones históricas por la Comisión Judicial del Comité Internacional de Bacteriología Sistémica en el año 81. Un orden que tenga como género tipo Escherichia debería llamarse el orden Escherichales, por lo que el nombre no va de acuerdo con el género tipo. Todo orden tiene o está representado por un género que es el tipo, el típico, el clásico de ese orden. Entonces proponen que para este orden sea el género Escherichia, por lo tanto el orden no se puede llamar enterobacteriales o enterobacteriales, sino Escherichales, según las mismas normas del Comité Internacional. Por otra parte, se propone que el género tipo del orden sea Enterobacter, en lugar de Escherichia. Sin embargo, ese género para ese género el orden se tendría que llamar enterobacteriales y no enterobacteriales, que es como le están, vamos a decir, colocando el nombre al orden como el orden enterobacteriales, y no debería ser enterobacteriales sino enterobacterales, porque los órdenes terminan en ales en la abreviatura al final, y de acuerdo a la especie tipo que se propone, que es el enterobacter, debería ser enterobacterales. En vista de todo esto, se propuso denominar al orden como enterobacteriales y están en trámites para cambiar el nombre a enterobacterales, con un género tipo que es Enterobacter, que va a permitir describir el orden que contiene a la familia Enterobacteriaceae y a todos los miembros que anteriormente formaban parte de la familia Enterobacteriaceae. Entonces, anteriormente había una sola familia, que era la familia Enterobacteriaceae, donde estaban todos los bacilos gram negativos fermentadores rápidos de la glucosa, la mayoría de los que se aíslan frecuentemente, que es lo que se conocía como las enterobacterias. En vista de estos cambios taxonómicos, se propone una nueva reclasificación de la taxonomía para estos microorganismos. Fíjense, acá están los diferentes estudios que se utilizaron para clasificar taxonómicamente o reclasificar a este grupo de microorganismos. Cuando se hizo análisis basado en las familias de proteínas que pertenecían a cada microorganismo, estudios moleculares, se observó que este análisis arrojó 7 clados, como pueden ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En bacteriología sistémica, cuando se utiliza alguna herramienta para categorizar taxonómicamente, el análisis de esas similitudes y diferencias permite construir lo que se denomina un clado. Un clado viene siendo un grupo de microorganismos que tienen estrecha relación en cuanto a lo que se está midiendo. En este caso, las familias de proteínas. Este clado, quiere decir el clado Enterobacter Escherichia, con todos estos microorganismos tienen una similitud en las familias de proteínas que lo componen muy alta, igual que este que está aquí, Erwinia panthoea, igual que Pectinobacterium dicheia, igual que Yersinia serratia. El otro clado es Hafnia warsiella, Proteucenorhabdus y el clado Budweisia. Entonces cada uno de estos que está acá son 7 grupos diferentes que me genera este análisis de familias de proteínas. Cuando se hace un análisis de las proteínas ribosomales que componen a cada uno de los microorganismos, pueden observar que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 clados diferentes que corresponden a los que me da el análisis de proteína. O sea, son exactamente los mismos clados que me proporciona el otro análisis. Cuando se hace análisis de secuencia multilocus, un tipiaje de secuencia multilocus, ustedes pueden ver
que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clados diferentes. Mientras que cuando se hace secuenciación de la ARN ribosomal 16S, puedo observar que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 clados diferentes. Pero fíjense que los clados del análisis 16S son muy similares a lo que me arroja el resto de los estudios. Por lo tanto, y en base a estos resultados, se propone la nueva reclasificación taxonómica de las antiguas enterobacterias. Entonces, la propuesta de clasificación que pertenecen al reino bacteria, específicamente son eubacterias, al filum proteobacterias, clase gamma proteobacterias, el orden enterobacteriales, que es el nombre que se está proponiendo en lugar de enterobacteriales, y está compuesta por 7 familias, como son Enterobacteriaceae, Erwiniaceae, Pectinobacteriaceae, Yersinia, Hafniaceae, Morganelacea y Budbiaceae. Entonces, estas son las 7 familias que componen lo que anteriormente se conocía como la familia Enterobacteriaceae. Actualmente se refiere a un orden compuesto por 7 familias diferentes en lugar de una como estaba clasificado anteriormente. Este orden está formado por un grupo de microorganismos que están, como ya vieron, relacionados genética y bioquímicamente, ya que todos los análisis de proteínas, secuencias, etcétera, demostraron que todos están relacionados y que se pueden dividir en 7 grupos. Muestran heterogeneidad en lo que es la ecología, o sea, los ambientes donde pueden sobrevivir los hospedadores, y el potencial patógeno para el hombre. Tenemos algunos que son patógenos exclusivos para el hombre, mientras que hay otros que son patógenos oportunistas o que no son patógenos para el hombre. No solamente para el hombre, sino también para los animales, los insectos y las plantas. O sea, dentro de este grupo hay microorganismos que son patógenos exclusivos de insectos y patógenos exclusivos de plantas. Son microorganismos ubicuos, o sea, los podemos encontrar básicamente en cualquier ambiente. Los podemos encontrar en el suelo, agua, fruta, carne, huevos, vegetales, granos, plantas y flores. Y producen infecciones en insectos, animales y el hombre, como ya les había mencionado. Continuando con las características generales del orden, podemos ver que las infecciones en el hombre, en el animales y la colonización del ambiente tienen gran importancia económica en todo lo que es la industria. Por ejemplo, Erwinia y Pectobacterium producen marchitamiento y enfermedades de la raíz del maíz, la patata, la manzana, caña de azúcar y las piñas, acarreando pérdidas económicas. Por lo tanto, generalmente en este tipo de cultivos hay programas que destinados a minimizar la infección de las raíces de estas plantas por estos microorganismos. La industria de los peces tropicales se afecta severamente por enfermedades producidas, por ejemplo, por Yersinia ruckeri y por especies de Warsiella. Son microorganismos capaces de desarrollarse en el agua y contaminar a los peces tropicales o los cultivos de peces. Salmonella produce infecciones en lo que es la cría de aves de corral, la producción de huevos, producción de cerdo y de ganado vacuno. Por lo tanto, tienen importancia económica porque pueden de muchas formas afectar lo que es la economía y la alimentación de un pueblo. En cuanto a las características, una muy importante es la manipulación genética en el laboratorio. O sea, manipular desde el punto de vista genético a los enterobacteriales es relativamente sencillo. O sea, fácilmente se pueden hacer modificaciones en su ADN. El antígeno de superficie recombinante del virus de la hepatitis B, las facturas recombinantes para hepatitis B, se producen en cepas de Escherichia coli. O sea, Escherichia coli es un enterobacterial que ha sido manipulado genéticamente a manera de introducir los genes que producen el antígeno de superficie de la hepatitis B para obtenerlo en cantidades abundantes, y es la vacuna recombinante, la Engerix-B por ejemplo, que se utiliza como vacuna recombinante para hepatitis B, la que nos han colocado a todos nosotros. Para hepatitis B es un antígeno recombinante producido por una cepa de Escherichia coli modificada genéticamente. La manipulación genética, por ejemplo, de Enterobacter aerógenes puede producir plásticos biológicos, bioplásticos. O sea, se manipula genéticamente para que la bacteria sea capaz de producir X producto. En el caso de Pantoea, Klebsiella, Cluivera, Serratia, Citrobacter y Hafnia, funcionan como promotores de crecimiento y fijación de nitrógeno en las plantas del maíz.
O sea que no siempre cuando ellas están en el ecosistema o en el ambiente de crecimiento de una planta son perjudiciales. Fíjense que en este caso estos microorganismos favorecen la fijación de nitrógeno. Recuerden que las plantas necesitan nitrógeno para poder desarrollarse y es lo que se proporciona a través de los fertilizantes o el agregado de urea, por ejemplo, en el suelo. Pero para que ese nitrógeno o esa urea el nitrógeno de la urea esté disponible para la absorción en la planta, tiene que haber bacterias fijadoras de nitrógeno que se encargan de desdoblar esos compuestos, que son complejos, en nitrógeno libre, que la planta lo pueda asimilar. Acá tenemos la clasificación taxonómica, el orden Enterobacterales, aquí está cómo se pronuncia, el género que da nombre al orden es Enterobacter, como es un orden termina en ales, que es el sufijo para el orden, y es un orden cuya nomenclatura típica pertenece al género Enterobacter, como ya les mencioné. Ellos son bacilos gramnegativos rectos, generalmente miden de 0.3 a 1 micra por 1.1 a 6 micras de largo. Son no formadores de esporas, anaeróbicos facultativos, no halofílicos, por lo que no requieren cloruro de sodio para su crecimiento. La mayoría no son exigentes, por lo que crecen básicamente en todos los medios de cultivo que podamos utilizar en el laboratorio, a excepción de Calimatobacterium, que actualmente es una especie de Klebsiella, y los simbiontes que se utilizan que infectan bacterias como Apidícula y Brachyneria. En cuanto a la temperatura óptima de crecimiento, la mayoría crece en temperaturas de 22 a 35 grados centígrados. Yersinia, Hafnia, Cenorhabdo y Photorhabdus, así como la mayoría de las especies de Erwinia, crecen mejor de 25 a 28 grados centígrados. Los enterobacterales fermentan la glucosa con o sin producción de gas y poseen un metabolismo respiratorio y fermentativo quimioorganotrófico. Quiere decir que son microorganismos anaeróbicos facultativos que pueden crecer en presencia o en ausencia de oxígeno y son fermentadores de la glucosa. La mayoría de los miembros del orden son catalasa positivos, a excepción de Shigella dysenteriae de serotipo O1 y especies de Cenorhabdus. La mayoría de los microorganismos del orden reducen los nitratos a nitritos, excepto Saccharobacter fermentatus y algunas especies de Erwinia y de Yersinia. La mayoría son oxidasa negativa, a excepción de Plesiomona, y el contenido guanina-citosina en el ADN es de 38 a 60%. Como les mencioné, los estudios basados en biología molecular proponen 7 familias para este género. Tenemos en primer lugar la familia Enterobacteriaceae. Esta familia, el género tipo de la familia es Escherichia. Aquí hay otro problema taxonómico que está actualmente en discusión, ya que si el género tipo de la familia es Escherichia, la familia se debería llamar Escherichia y no Enterobacteriaceae. Estos microorganismos son catalasa positiva y oxidasa negativa. Todos estos géneros que están acá forman parte de esta familia. Los que tenemos en azul, como son Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Salmonella y Shigella, son los reconocidos patógenos para el hombre, son los que producen la mayoría de las infecciones en el hombre. Tenemos otra familia, la familia Erwiniaceae. El género tipo es Erwinia. Ellos son los miembros de esta familia son catalasa positiva, oxidasa negativa, no producen indol ni sulfuro de hidrógeno. La mayoría de las especies son Boges Proskauer positivos, con excepción de Erwinia toletana, Erwinia typographicae y algunas cepas de Erwinia oleae. Los géneros que conforman esta familia son Erwinia, Buchnera, Pantoea, Phaseolobacter, Tatumela y Winkelwörthia. Estos géneros generalmente no son patógenos para el hombre. Algunas especies de Erwinia se podrían comportar como patógenos oportunistas para el hombre. Y otro género patógeno es el género Buchnera, pero el género Buchnera ataca específicamente a avispas y abejas. Produce infecciones en esos insectos, más no en el hombre. Tenemos la familia Pectobacteriaceae.
el género tipo Spectobacter, son catalasa positiva, oxidasa negativa, no producen H2S. Los miembros de la familia producen ácido a partir de N-acetilglucosamina y son negativos para arginina de hidrolasa y para la descarboxilación de la lisina y la ornitina. Dentro de esta familia tenemos los géneros Pectobacter, Breinneria, Dickella, los Delae y Sodalis. No son patógenos para el hombre. Las especies de Breinneria producen infecciones al igual que Buchnera, infecciones en avispas y abejas principalmente. La familia Yersinia tiene una especie típico que es el género Yersinia, perdón. Son no móviles, catalasa positiva y no producen sulfuro de hidrógeno. Dentro de la familia tenemos el género Yersinia, Cania, Ewingella, Rhamnella, Rauciella, Sansonia y Serratia. Solamente Yersinia y Serratia son patógenos reconocidos para el hombre. Tenemos otra familia, la familia Hafniaceae. El género tipo es Hafnia. Ellos son catalasa positiva, oxidasa negativa y no decarboxilan la lisina. Reducen los nitritos y los géneros tipos son Hafnia, Ewarsiella y Ovesum bacterium. Aunque los tres son patógenos para el hombre, las infecciones por ellos son muy raras y principalmente son patógenos oportunistas. La familia Morganellacea, el género tipo que la representa es Morganella. Ellos son oxidasa positiva, arginina dehidrolasa y Boges Proskauer negativo. Tenemos los géneros Arsenophonus, Consensae, Muellerella, Morganella, Photorhabdus, Proteus, Providencia y Cenorhabdus. Providencia, Proteus y Morganella son los que se han descrito produciendo infecciones en el hombre. Arsenophonus produce infecciones en avispas, por ejemplo, un patógeno de insectos. Tenemos la familia Budweissiaceae, donde tenemos el género tipo que es Budweissia. Ellas son catalasa positiva con oxidasa negativa. Son indol, arginina de hidrolasa, lisina y ornitina de carboxilasa negativo. Reducen los nitratos, producen sulfuro de hidrógeno y son incapaces de crecer en cianuro de potasio. Dentro de los géneros tenemos el género Budweissia, Levinorella y Pragia. A pesar de la nueva clasificación que incluye 7 familias, todavía contamos con estos géneros que están acá, que fíjense que no poseen una clasificación todavía, no han entrado en ninguna de las 7 familias. No se sabe si poco a poco irán incorporándose a medida que avancen los estudios, irán incorporándose dentro de cada una de estas familias o formarán, vamos a decir, familias nuevas. Aquí es importante resaltar que tenemos el género Plesiomona. El género Plesiomona, por estudios genéticos, se demostró que es una enterobacteria a pesar de que es oxidasa positiva. Anteriormente, Plesiomonas pertenecía al grupo de Aeromonas y Vibrio, porque por su característica de ser oxidasa positiva, ya que según la antigua clasificación todas las enterobacterias eran oxidasa negativa. Cuando se estudia filogenéticamente el género Plesiomona, se descubre que está emparentada dentro del orden y de la familia de las enterobacterias. Por lo tanto, Plesiomonas vamos a considerarla básicamente el único enterobacterial que da la oxidasa positiva. Sin embargo, todavía no está clasificado dentro de las 7 familias. Cambios taxonómicos importantes. Por ejemplo, Escherichia germani actualmente se llama Atlantibacter germani. Tenemos Salmonella subterránea, pasó al género Atlantibacter. El Enterobacter sakazaki pasa al género Cronobacter, se denomina ahora Cronobacter sakazaki. Tenemos Enterobacter cowani, pasa al género Cosaconia, entonces se denomina ahora Cosaconia cowani. Tenemos Enterobacter massiliensis, pasa al género Metacosaconia. Enterobacter hergoviae pasa al género Pluralibacter. Escherichia vulneris al género Pseudoescherichia. Klebsiella planticola pasa a formar una de las especies del género Rautelia, al igual que Klebsiella terrígena y ornitinolítica pasan al género Rautelia. Tenemos, como les mencioné, Calimatobacterium granulomatis pasa actualmente a formar parte del género Klebsiella. Y tenemos el Enterobacter turicensis,
que pasa a formar parte del género Cicibacter. En cuanto a los determinantes de patogenicidad, para los miembros de este género, podemos observar que ellos tienen bastantes mecanismos determinantes. Por ejemplo, ellas disponen de fimbrias, que no son más que adhesinas que le permiten unirse o fijarse a la piel y mucosas, a las células epiteliales de las diferentes mucosas del cuerpo para, vamos a decir, se adhieren, colonizan y posteriormente producen infección. Son capaces también de producir exotoxinas o citotoxinas que afectan directamente las diferentes células de diferentes órganos y tejidos. Además poseen flagelos, la mayoría posee flagelos, y este flagelo, vamos a decir, le permite moverse y le permite invadir tejidos. Algunas poseen una cápsula. Recuerden que la cápsula tiene una función primordial en los microorganismos, es minimizar la acción, por ejemplo, de los mecanismos de defensa naturales. ¿Por qué? Porque esta cápsula de polisacárido que tengo alrededor me esconde todos los epítopes que son antigénicos que activan, por ejemplo, complemento, respuesta celular, etcétera. No están a disposición, sino que están cubiertos por una capa de polisacárido. Posee también, como todo gran negativo, el lipopolisacárido de la pared celular, que constituye el antígeno O. Y este lipopolisacárido, cuando es liberado al medio, produce ciertos efectos que ya deben conocer. Adicionalmente, cuenta con sideróforos. Los sideróforos le permiten a las bacterias captar el hierro presente en el medio para incorporarlo a los núcleos de hierro de la bacteria y poder realizar una serie de funciones metabólicas. Recuerden que en el organismo el hierro nunca está libre en forma iónica. El hierro siempre está unido, generalmente está unido a la hemoglobina, y la afinidad de estos sideróforos, en este caso pudieran ser enterobactinas o aerobactinas, en el nombre de los sideróforos, tienen la capacidad de tener mayor afinidad por el hierro que la misma hemoglobina, o sea que son capaces de quitarle el hierro a la hemoglobina para incorporarlo dentro de la bacteria. Si a eso yo incluyo, por ejemplo, un microorganismo que tenga una exotoxina como una hemolicina. Una hemolicina es una enzima capaz de destruir glóbulos rojos. Por lo tanto, si la bacteria produce una hemolicina para destruir los glóbulos rojos, libera hemoglobina con hierro y además produce un sideróforo que le quita el hierro a la hemoglobina, es un mecanismo bastante eficiente para obtener hierro para el metabolismo de la bacteria. Acá tenemos otra vez, fíjense, aquí tengo el microorganismo, tengo las adhesinas que proporcionan capacidad de colonización, adhesinas o pili. Tengo los flagelos que proporcionan capacidad de invasión, es el antígeno H o antígeno flagelar. Puedo producir toxinas como son hemolicinas, citotoxinas, enterotoxinas, o sea, una gran cantidad de compuestos. Una cápsula, que es el antígeno capsular K, que lo que me va a permitir es entonces evadir los sistemas de defensa del hospedador. Y tengo lipopolisacárido de la pared celular que vamos a decir principalmente se utiliza con fines de identificación para determinar los diferentes serotipos de la endotoxina de los microorganismos gram negativos. En cuanto a las toxinas de gram negativos, específicamente la del orden enterobacteriales, tenemos dos grandes grupos, las exotoxinas y las endotoxinas. Las exotoxinas son toxinas que son excretadas o liberadas por el microorganismo al medio donde están creciendo. Estas toxinas se hallan en concentraciones elevadas cuando el microorganismo crece en un medio líquido. Son de naturaleza polipeptídica, o sea, están compuestas por una gran cantidad de proteínas. Son inestables al calor. Recuerden que las proteínas se desnaturalizan con el calor y por lo general esas exotoxinas no producen fiebre. Por otro lado, tenemos las endotoxinas de los gram negativos. Estas endotoxinas forman parte integral de lo que es la pared celular de la bacteria y son liberadas únicamente cuando la bacteria es destruida. Generalmente están representadas por el lipopolisacárido de la pared celular. Por lo tanto, su composición es lipopolisacárida. Son muy estables al calor. Recuerden que son lípidos que no se ven afectados por el calor y que cuando, vamos a decir, están disponibles o son liberadas por destrucción de la bacteria, producen fiebre con mucha frecuencia.
Entonces, las toxinas de Gram negativo, las endotoxinas específicamente, ellas producen fiebre, hipotensión, coagulación intravascular y pueden producir también neutropenia. Todos estos son efectos de las endotoxinas de los Gram negativos. Nuevamente vamos a ver las diferencias entre endotoxina y exotoxina. En cuanto a los microorganismos productores, las exotoxinas son producidas tanto por Gram positivos como por Gram negativos. Si recuerdan, por ejemplo, los microorganismos que hayamos visto hasta el momento, por ejemplo, los cocos y los bacilos Gram positivos, los que son capaces de producir colonias beta hemolíticas cuando crecen en un medio con agar sangre, son microorganismos que producen una beta hemolicina que destruye totalmente los glóbulos rojos, o producen una alfa hemolicina que destruye de manera parcial los glóbulos rojos. Entonces, estas toxinas pueden ser producidas, estas hemolicinas pueden ser producidas tanto por Gram positivo como por Gram negativo. Mientras que las endotoxinas solo son producidas por Gram negativo, ya que estas están representadas principalmente por el lipopolisacárido de la membrana externa de los Gram negativos. Los Gram positivos no tienen membrana externa y no tienen lipopolisacárido. Se debe a una diferencia estructural. Por lo tanto, la endotoxina solo es producida por los microorganismos Gram negativos, mientras que las exotoxinas que se liberan al medio, tanto por Gram positivos como por Gram negativos. En cuanto a la ubicación, si está dentro o fuera del microorganismo, las exotoxinas las tenemos dentro y fuera del microorganismo. Se produce y se acumula dentro del microorganismo y posteriormente se libera. Mientras que la endotoxina únicamente se encuentra ubicada dentro del microorganismo. En cuanto a la naturaleza química, las exotoxinas generalmente son proteínas. Por lo tanto, no son estables a 100 grados centígrados, son lábiles. Recuerden que las proteínas se desnaturalizan con el calor. Mientras que la naturaleza química de las endotoxinas, su composición incluye una proteína, un lípido y un polisacárido, lo que las hace muy estables a la temperatura, estables al calor. En cuanto a la neutralización por anticuerpos homólogos, las exotoxinas tienen neutralización total y completa. O sea, yo puedo generar anticuerpos contra las exotoxinas y bloquearlas totalmente. En eso se basan los principios, por ejemplo, de los toxoides. El toxoide para la toxina diftérica, el toxoide para la toxina tetánica, para la toxina botulínica. O sea, son anticuerpos que me neutralizan la acción de la toxina. Todas esas que les mencioné son exotoxinas producidas por algunos microorganismos. Mientras que en el caso de las endotoxinas no se pueden diseñar o elaborar anticuerpos que las bloqueen totalmente, sino de manera parcial algunos componentes. Esto se debe principalmente a que el lipopolisacárido de la pared celular tiene mucha variabilidad entre los diferentes microorganismos. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo puedo tener dos aislados de Escherichia coli y el lipopolisacárido de ellas no es exactamente igual, es diferente. En cuanto a la actividad biológica, la exotoxina, su actividad va a ser individual y va a depender de la toxina. Como les mencioné, si es una hemolicina va a producir destrucción de glóbulos rojos. Si es una citotoxina va a producir destrucción de células. Si es una enterotoxina va a producir destrucción de los enterocitos. Mientras que en el caso de la endotoxina de los Gram negativos, la actividad biológica va a ser igual para todas. O sea, todas las exotoxinas de Gram negativo, las endotoxinas, perdón, de Gram negativo tienen exactamente el mismo efecto biológico. En cuanto a las infecciones clínicas, los miembros del orden enterobacteriales pueden producir básicamente cualquier tipo de infección. Por ejemplo, son capaces de producir accesos cerebrales, disentería, granuloma inguinal, colitis hemorrágica, meningitis, infecciones urinarias, infecciones del tracto intestinal. O sea, hay una gran cantidad de infecciones producidas por estos microorganismos. O sea, no se circunscriben a un solo tracto o a un solo tipo de tejido. Entonces aquí tienen la gran cantidad de infecciones que pueden producir y los principales microorganismos involucrados en cada tipo de infección. Acá podemos ver, fíjense, estos son datos del Boletín de Etiología y Resistencia Bacteriana del Centro de Referencia Bacteriológica del Hospital Universitario. Fíjense, de 10.000 microorganismos aislados en un año, aquí tienen el orden de aparición de cada una de las especies. Fíjense que el principal enterobacterial aislado es Escherichia coli, seguido de quién, de Klebsiella pneumoniae. Por acá tenemos Proteus mirabilis,
Enterobacter cloacae, Morgamella morgani, Serratia marcescens, Salmonella, Klebsiella oxytoca, Proteureyeri, Providencia stuarti, Enterobacter aerogenes, Citrobacter freundi, Shigella flegneri, Panthoea aglomeran y Shigella sogni. Fíjense que la etiología es bastante variada y prácticamente cualquier miembro del orden puede ser aislado a partir de muestras clínicas. En el caso de grandes hospitales, fíjense esta la distribución de microorganismos que se pueden aislar. En un 40% puedo aislar un enterobacterial. En un 21% puede aislar un bacilo gram negativo no fermentador de la glucosa. En el 25% de los casos, cocos gram positivo. Y en un 14% otros microorganismos. O sea que la variación dentro del hospital es bastante grande. O sea, principalmente enterobacterias, pero también participan gram positivos y bacilos gram negativos no fermentadores de la glucosa. Todo va a depender también del tamaño del hospital y de los servicios que preste el hospital. A mayor complejidad del hospital, o sea, mayor cantidad de servicios especiales, como por ejemplo neonatología, unidades de cuidado intensivo, pabellones, etcétera, trasplante, entre otras cosas, es más complicado el cuadro. Vamos a decir porque hay muchos microorganismos oportunistas como los bacilos negativos no fermentadores que pueden producir infecciones. Por el contrario, a nivel de la comunidad, fíjense, el 92% de los aislados pertenecen a los enterobacteriales, 4% a no fermentadores de la glucosa, 3% a cocos gram positivos y un 1% a otros gérmenes que no pertenecen a estos grupos. Por lo tanto, dependiendo del laboratorio o del tipo de laboratorio donde ustedes vayan a trabajar, es lo que se espera encontrar. Generalmente a nivel comunitario, ¿qué es lo que más se aísla? Escherichia coli produciendo infecciones urinarias. La mayoría de estos aislados que están acá pertenecen a urocultivos, mientras que en ambientes hospitalarios, por ejemplo, de las enterobacterias que se aíslan, la que principalmente se aísla es Klebsiella pneumoniae y se aísla principalmente en pacientes con respiración mecánica, unidades de cuidado intensivo. En cuanto a los pisos de hospitalización, en lo que es muestras de piel y tejido blando, lo que más se aísla son especies de enterobacter, por ejemplo enterobacter cloacae, el que mayormente se aísla. En cuanto a los bacilos gram negativos no fermentadores de la glucosa, que vamos a ver posteriormente, el principal germen aislado en pacientes con ventilación mecánica, específicamente en los traqueotomos, es Acinetobacter baumannii. Y entre los cocos gram positivos, el principal que se aísla es Staphylococcus aureus, principalmente en los servicios de cirugía. En cuanto a la identificación de laboratorio de lo que son los bacilos gram negativos, en general, que son bacilos y cocobacilos gram negativos, tenemos el grupo de los bacilos o cocobacilos gram negativos fastidiosos o de aislamiento infrecuente, que son estas especies que están acá, que vimos en el primer tema, actinobacillus, agregatibacter, cagnocitofaga, chromobacterium, etc. Son los cocobacilos exigentes. Tenemos bacilos gram negativos no exigentes de crecimiento rápido, fermentadores de la glucosa, que son los enterobacteriales, los vibrios y las aeromonas, o sea, las tres familias, el orden enterobacteriales y la familia Vibrionacea y Aeromonadaceae. Y tenemos bacilos y cocobacilos gram negativos no fermentadores de la glucosa, donde encontramos Pseudomonas, Cinetobacter, Cupreavidus, Burkholderia, etcétera, todos estos géneros que vamos a ver posterior. Entonces, en cuanto a la identificación, tenemos tres grupos definidos, que son los fastidiosos de aislamiento infrecuente, los fermentadores rápidos de la glucosa, donde está la mayoría, y los no fermentadores de la glucosa, donde tenemos a una serie de microorganismos diferentes. Entonces, el orden enterobacteriales, en cuanto a su identificación precisa en el laboratorio, se realiza mediante diferentes sistemas de pruebas. Tenemos en primer lugar actividad enzimática, donde se añade una suspensión bacteriana a un sustrato y la actividad enzimática se observa sin necesidad de que el microorganismo crezca. Son pruebas, vamos a decir, de desarrollo. No son pruebas de desarrollo ni de crecimiento, sino pruebas de reacción enzimática. La actividad enzimática puede ser detectada por el cambio de un sustrato cromogénico, por ejemplo el ONPG, por un cambio de color de un indicador añadido a una suspensión, por ejemplo la urea, o cuando el producto de una actividad enzimática produce cambio de color en un indicador, por ejemplo el indol. O sea, son microorganismos que si yo preparo un inóculo suficientemente grande y utilizo el reactivo,
me demuestra una actividad enzimática y voy a poder ver un cambio de color o un cambio de un indicador. Es en lo que se basa la mayoría de las pruebas bioquímicas que utilizamos en el laboratorio. Adicionalmente se pueden utilizar pruebas serológicas, como es la serotipificación del antígeno O, que es el lipopolisacárido, el K, que es el capsular, y el H, que es el flagelar, u otros antígenos. Se utiliza para ciertos microorganismos. Por ejemplo, se utiliza para salmonela. Para hacer identificación definitiva de salmonela y shigella se debe hacer serología. Se puede utilizar para serotipificar también un aislado de vibrio cólera. O sea, dependiendo del microorganismo, es útil o no la serotipificación. En cuanto a las pruebas moleculares, son pruebas que se utilizan para la identificación a nivel molecular, ya sea por hibridación, por amplificación o por secuenciación de ciertos genes que permiten determinar la identificación de un determinado microorganismo. En este caso tenemos, por ejemplo, el PCR en tiempo real y pruebas de hibridación, como les mencioné. Y tenemos uno de los métodos más nuevos y utilizados en la actualidad, que es la espectrometría de masas, o lo que se conoce como MALDI-TOF. Es uno de los métodos más innovadores, más nuevos, que da rapidez a los resultados y tiene una certeza, una sensibilidad y especificidad muy buena. En cuanto a los medios de cultivo que se utilizan para el aislamiento de estos microorganismos, tenemos en primer lugar los medios de transporte, como son el medio de Carey-Ambler, o el medio de Stuart, o el medio de Amis. En cuanto a los medios de cultivo que se pueden utilizar para aislar primaria o de manera primaria o subcultivar estos microorganismos, tenemos por ejemplo el agar McConkey o este que tenemos acá, que es el agar MB, eosina azul de metileno, además de otros medios específicos para ciertos microorganismos. Por ejemplo, para Yersinia existe el YSA, que es el Yersinia Selective Agar. Para el caso de Salmonella tenemos SCA y XLD para Salmonella y Shigella. O sea, son medios que se diseñan específicamente para ciertos microorganismos. En cuanto al examen directo, se realiza mediante la tinción de Gram y se realiza generalmente a partir de la muestra clínica. Dependiendo del tipo de muestra, se realiza una tinción de Gram. La microscopía es importante principalmente para líquidos estériles y muestras de sangre, porque permite determinar si estoy en presencia o no de un Gram negativo en este caso, y eso es importante desde el punto de vista de tratamiento del paciente. Generalmente un cultivo demora de 48 a 72 horas en generar un resultado positivo o negativo. Un paciente con una bacteriemia, con una endocarditis o con una meningitis producida por un Gram negativo que esté convulsionando, por ejemplo, un paciente con meningitis, no puede esperar 72 horas a que yo emita un reporte para que le apliquen tratamiento. Entonces, en ese caso, en esta muestra es muy importante realizar un examen directo de esa muestra, de manera que si observo los bacilos Gram negativos en el directo de la muestra, puedo emitir inmediatamente el día que llega la muestra un informe provisional al médico indicándole la presencia de los bacilos Gram negativos para que él comience con terapia empírica para Gram negativos, mientras a las 72 horas o a las 48 yo pueda emitir el reporte y él ajusta el tratamiento a lo que yo le estoy reportando en el antibiograma. Entonces, por eso que es importantísimo el examen directo de las muestras, específicamente de ese tipo de muestras. Una característica que tiene la tinción de Gram es que no permite diferenciar entre los bacilos Gram negativos del orden enterobacteriales, todos son Gram negativos, ni me permite diferenciar de otros bacilos Gram negativos, como por ejemplo los no fermentadores de la glucosa, como Pseudomonas, Cinetobacter. O sea, simplemente puedo saber que es un bacilo Gram negativo, pero no puedo diferenciar cuál de todos los bacilos Gram negativos es el que está presente. Es una de las limitaciones. En cuanto a las pruebas serológicas, hay infinidad de equipos que nos permiten a nosotros hacer serotipificación de antígenos O, H y K. Recuerden que son tres antígenos que se deben serotipificar para lograr identificar adecuadamente el serotipo del microorganismo. Se utiliza mucho, por ejemplo, en Salmonella. La identificación definitiva de Salmonella se basa en la fórmula antigénica que generen los tres antígenos O, H y K. Incluso Salmonella tiene un fenómeno que se conoce como variación de fase flagelar, que le permite que cuando está creciendo en una persona produciendo una infección, modificar su flagelo
El flagelo es una proteína, la flagelina, que es altamente inmunogénica. Por lo tanto, cuando Salmonella produce una infección y utiliza su flagelo, el organismo es capaz de desarrollar anticuerpos contra el flagelo. Entonces, ese flagelo, al ser neutralizado por anticuerpos, pierde motilidad, pierde la movilidad y la capacidad invasiva. Por lo tanto, Salmonella tiene un mecanismo genético que le garantiza que una vez que están inmovilizados su flagelo, recombinar y generar un flagelo nuevo, que es lo que llama uno un flagelo de fase 2. Entonces, ese nuevo flagelo tiene una configuración diferente, por lo tanto no es reconocido por los anticuerpos y, vamos a decir, retoma su capacidad invasiva. Entonces, cuando se serotipifica Salmonella para hacer identificación definitiva, se determina el antígeno O, el antígeno K y se determina los antígenos flagelares de fase 1 y de fase 2. En el caso de Shigella, por ejemplo, solamente serotipificamos el antígeno O para hacer identificación definitiva. En cuanto a la detección de ácidos nucleicos directo de la muestra, hay equipos que permiten hacer identificación directo de muestra. O sea, tengo una muestra, la coloco, vamos a decir, la realizo un proceso y hago directamente la amplificación y me permite determinar inmediatamente qué microorganismo está presente en esa muestra. Tiene la ventaja de la rapidez, la sensibilidad y la especificidad, pero tiene la desventaja de que no tengo el microorganismo cultivado. Por lo tanto, si no tengo el microorganismo cultivado, no tengo para realizarle pruebas de susceptibilidad, por lo tanto no voy a conocer el antibiograma. Entonces fíjense que esto es una prueba muy buena, muy sensible, muy específica y muy rápida, pero que no sustituye al cultivo tradicional, ya que obligatoriamente tenemos que hacer antibiograma y por lo tanto tengo que hacer un cultivo para poder aislar el microorganismo y aplicar pruebas de susceptibilidad. En cuanto al aislamiento, generalmente para la mayoría de las muestras clínicas se utilizan estos tres medios de cultivo que están acá. Tenemos el GC, que se utiliza para microorganismos exigentes, como ya debieron ver. Por ejemplo, Haemophilus, Neisseria, crecen en GC. El agar sangre se utiliza principalmente para microorganismos exigentes, pero no tan exigentes como Neisseria Haemophilus, por ejemplo, que crecen en un medio altamente selectivo. Se utiliza principalmente para gram positivo. Y el medio de McConkey se utiliza principalmente para microorganismos gram negativos. Entonces, si recuerdan, en la primera unidad que trabajamos con gram positivos, los gram positivos crecen en agar sangre y crecen en GC, pero no crecen en McConkey porque el McConkey tiene inhibidores para gram positivos como son el cristal violeta. Si recuerdan los exigentes, como son Haemophilus y Neisseria, los exigentes crecen en medios altamente enriquecidos con hemoglobina, isovital-E, factores de crecimiento, etcétera, como es el GC. Y en ocasiones pueden o no pueden crecer en agar sangre, por supuesto no crecen en McConkey. En el caso que estamos ahora, que son los gram negativos, ellos crecen en McConkey, porque es un medio diseñado para ellos, pero adicionalmente siempre crecen en sangre humana y crecen en GC. Recuerden que estos dos medios no tienen absolutamente ningún elemento inhibidor que impida el crecimiento de los gram negativos. Adicionalmente son medios que están enriquecidos, suplementados con sangre, hemoglobina, etcétera, que proporcionan condiciones aún más favorables que la del medio de McConkey. Por lo tanto, siempre que yo observo crecimiento en una placa de McConkey, lo debo observar en placas de sangre humana y en la placa de GC. En cuanto al McConkey, es un medio diferencial que nos permite, como su nombre lo indica, diferenciar dos grandes grupos de microorganismos: los fermentadores y los no fermentadores de la lactosa, que es el carbohidrato fermentable que contiene el medio de cultivo. Entonces, cuando el microorganismo tiene las enzimas necesarias para degradar la lactosa como fuente de carbono, la utiliza y acidifica el medio. Al acidificar el medio, hace que el indicador de pH, que es el rojo neutro, modifique su color y pase a este rosado que se ve acá. Estas son colonias fermentadoras de la lactosa en McConkey. Por otra parte, cuando el microorganismo no tiene las enzimas necesarias para degradar la lactosa, que es el carbohidrato presente en el medio, no le queda más remedio a ese microorganismo para poder crecer en el medio de cultivo que utilizar las proteínas o pectonas presentes en el medio como fuente de carbono. Por lo tanto, decarboxila, elimina el extremo carboxilo de la proteína, dejando únicamente la estructura de la proteína con el extremo amino. Entonces, esa amina que se forma
alcaliniza el medio, lo que hace que el indicador de pH rojo neutro cambie a color amarillo. Por lo tanto, el medio me separa a los gram negativos en dos grandes grupos, los fermentadores de la lactosa de los no fermentadores de la lactosa. Por eso es que es un medio diferencial. Acá tenemos otros medios de cultivo, como son el agar entérico de Hectoen, que es específico para salmonela. Tenemos acá el cromagar para Escherichia coli. Es un cromagar que me permite, es un agar cromogénico, actualmente se están utilizando mucho. Es un agar que me permite por diferentes colores que presentan las colonias hacer una identificación presuntiva del microorganismo. Por ejemplo, estas colonias negras son, por ejemplo, un Proteus mirabilis, mientras que las colonias rojas son Escherichia coli. Tenemos también agares como el agar eosina azul de metileno, que es muy específico para el aislamiento de Escherichia coli, lo que se denominan los coliformes fecales. Entonces, acá Escherichia coli, como pueden ver, produce una colonia azul o morada con un brillo verde metálico que básicamente permite hacer la identificación del microorganismo en el aislamiento inicial. Tenemos acá agar McConkey con MUC. Es un compuesto fluorogénico, se utiliza principalmente para aislados de Escherichia coli, sobre todo en la parte de microbiología de alimentos. Entonces allí lo que observamos es que la Escherichia coli crece y si produce fluorescencia quiere decir que fue capaz de degradar este compuesto y ese compuesto al degradarse emite fluorescencia y me permite hacer identificación de Escherichia coli directo en la placa. Tenemos también el agar CLET, es un agar deficiente en electrolitos y cationes que se utiliza principalmente para el aislamiento de microorganismos en muestras de orina. Acá podemos ver, por ejemplo, colonias amarillas características de Escherichia coli o podemos observar colonias azules o verdosas que son características de microorganismos no fermentadoras de la lactosa, que es el carbohidrato que contiene el medio. Esto aquí es para que vean que hay diferentes competencias anuales en diferentes partes del mundo donde hay concursos de bacteriología donde dependiendo del medio de cultivo uno siembra diferentes microorganismos sabiendo qué color da cada microorganismo y vamos a decir es un concurso donde se dibuja, vamos a decir como un cuadro en una placa de Petri y hay diferentes microorganismos que se siembran allí para tener diferentes colores y se crean estas combinaciones artísticas que pueden ver acá. Por ejemplo, tengo una placa de agar sangre con un estafilococo en Navidad, un muñeco de nieve. Mientras que esto, por ejemplo, es una placa fluorogénica y esto que está acá es un cromagar. Vamos a decir, la persona conoce cada microorganismo, cuál es el color que da en el medio de cultivo y simplemente se hace un paisaje o un dibujo. En cuanto a la identificación, a partir del crecimiento en McConkey, ya sean colonias fermentadoras o no de la lactosa, se procede a sembrar un TSI, un agar triple azúcar hierro, un caldo soya triticasa y un agar nutritivo en placa. O sea, básicamente a partir de cualquier gran negativo, ya sea fermentador o no de la lactosa que crezca en McConkey, se siembra siempre TCI, caldo soya y agar nutritivo. El TCI para ver la reacción, taco bisel, producción de H2S y producción de gas. El agar nutritivo en placa para realizar la prueba de la oxidasa y el caldo soya triticasa para realizar el antibiograma. Una vez observada la reacción, si el TCI es compatible con una enterobacteria o un enterobacterial, se procede a montar una bioquímica primaria que está conformada por indol, urea, citrato, motilidad, ornitina, lisina y el control de descarboxilación o DC. Esta es la bioquímica primaria que se utiliza para identificación de enterobacterias. También existen sistemas comerciales de identificación como es por ejemplo el sistema API 20E. Son 20 pruebas y la E quiere decir que es para enterobacterias, donde ustedes pueden observar que en cada uno de estos pozos hay una prueba diferente. Acá básicamente tenemos urea, tenemos citrato, tenemos producción de H2S, tenemos gelatina, tenemos ornitina, lisina y una serie de carbohidratos como glucosa, manitol, inositol, sorbitol, lo que permite entonces inocular la galería, incubarla. En este caso, como es el sistema API, el sistema API tarda de 18 a 24 horas en emitir un resultado
y posteriormente se lee cada una de las pruebas y el cambio o cada prueba positiva genera un código diferente, un código numérico que yo puedo buscar en la base de datos y me identifica el microorganismo. Son sistemas comerciales de identificación. Acá tenemos otro sistema que es el EnteroTube. El sistema EnteroTube tiene todas estas pruebas: glucosa, lisina, ornitina. Fíjense, todas estas pruebas que están acá. Es como una especie de lápiz donde básicamente en un extremo se quita, vamos a decir, esta punta que está acá y tiene un asa en aro o en alambre. Entonces uno con el lápiz toca, elimina la tapa, toca con el alambre y posteriormente del otro extremo, este que está acá, yo halo hacia afuera, de manera que el asa con la colonia, el inóculo, pase a lo largo de todos los medios de cultivo, inoculándolos de esa manera. Posteriormente entonces incubo y voy a proceder a la lectura de las pruebas. Aquí están los diferentes reacciones que permiten la identificación. Por ejemplo, esto es un Proteus vulgaris, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, y esto es un control de la prueba sin inocular. Tenemos también los sistemas automatizados. Aquí tenemos el Microscan, tenemos el sistema Phoenix de BD, tenemos el sistema Vitek Compact de Biomerie y tenemos el sistema Vitek XL de Biomerie. Son sistemas automatizados que, vamos a decir, facilitan y acortan los tiempos de identificación y pruebas de susceptibilidad, sobre todo en laboratorios de gran demanda con alto volumen de muestras. Tenemos también la tecnología más novedosa basada en MALDI-TOF, que es la espectrometría de masa, donde tenemos dos sistemas, el sistema Bruker y el sistema Vitek MS de Laboratorios Biomerie. Acá básicamente lo que se hace es que se siembra la muestra en los medios de cultivo. Al otro día, que yo tengo los aislados en las placas, simplemente al microorganismo o la colonia que quiero identificar, la tomo, la coloco en este soporte sólido que es una placa de metal en esta rejilla. Tiene diferentes pocitos donde yo coloco cada una de esas colonias, les hago un tratamiento con estos dos reactivos, le agrego una gota de un reactivo, espero cierto tiempo, otra gota de reactivo, espero nuevamente, y posteriormente esta placa la coloco dentro del equipo y el equipo en un minuto realiza el análisis de todas, en un minuto realiza la análisis de identificación de cada una de estas muestras que están acá. Por lo tanto, cada microorganismo, como es espectrometría de masa, me va a generar, vamos a decir, un perfil o un patrón de proteínas y elementos constitutivos de ese microorganismo. Por lo tanto, una vez que él me genere ese perfil, lo compara con los perfiles que tiene en la base de datos y es capaz de identificar automáticamente al microorganismo. O sea que estamos hablando que una muestra llega, en 24 horas tengo colonias aisladas y a cada una de esas colonias les puedo hacer identificación con este equipo en un minuto. Lo que quiere decir que voy a obtener un resultado positivo e identificado en 24 horas. Me acorta rápidamente todo lo que son los tiempos de procesamiento en el laboratorio, ya que de 72 horas, 48, que es el esquema tradicional, paso a un esquema de identificación de 24 horas. Bueno, muchísimas gracias por su atención.